hermanos y amigos, bienvenidos en este día miércoles 12 de febrero al estudio de la palabra de nuestro Dios. El amor de Dios y su justicia, nuestro tema general y el tema de la semana en esta lección número 7 se titula El problema del mal. Y para el tema de este día se titula La defensa del libre albedrío. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Siempre pidiendo que nos perdone por los pecados que cometemos a cada momento y que nos pueda dar, Señor, entendimiento, discernimiento para el estudio de este día. Gracias por las bendiciones derramadas sobre nuestras vidas y bendiciones para todos los que nos sintonizan. A su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, lo suplicamos y agradecemos. Amén. Muy bien, en los días anteriores hemos estudiado acerca del problema de la maldad en este mundo y siempre hemos concluido que la maldad no es culpa de nuestro Dios, sino que es culpa de Satanás, quien fue el que engañó a Adán y a Eva. ¿Dónde los engañó? Todos sabemos que los engañó en el Edén, introduciendo de esa manera el pecado en este mundo. Y como consecuencia de ese pecado, trajo consigo lo que es la muerte. Ahora bien, hago la siguiente pregunta. ¿Obligó Satanás a Adán y Eva a desobedecer a nuestro Dios? Ninguna manera. El mismo Satanás fue creado perfectamente y también goza de libre albedrío. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 nos dice que, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una clara comunicación entre Dios y el hombre, por lo que Adán y Eva entendieron perfectamente cuando Dios les dice, podrás. Primero, les da permiso para que coman de todos los árboles que estaban en el jardín del Edén. Les da libertad a la misma vez, les da el privilegio de comer de todos, excepto uno de todo el jardín del Edén. Y Dios fue muy claro con la limitación que les hizo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ellos sabían perfectamente cuál era ese árbol. Y si Dios puso ese árbol en el huerto, estaba mostrando que el hombre era libre para poder elegir. Podía obedecer o podía desobedecer. Tenía esas dos alternativas. El hombre era quien debía decidir. El final del versículo 17 de Génesis en el capítulo 2 nos dice, o más bien hace una advertencia del castigo que sufrirían si desobedecían. Ciertamente morirás. Con eso concluyó nuestro Dios en la advertencia que les hizo a Adán y a Eva. Habiendo analizado un poco este texto bíblico, en el contexto del libre albedrío, podemos aprender que nuestro Dios desde el principio dejó al ser humano para que tomara sus propias decisiones. Y tal como sucedió desde Adán y desde Eva y toda la historia en esta tierra hasta nuestros días, con la libertad para que nosotros elijamos, está a prueba nuestra lealtad a Dios. Si obedecemos, seguramente ganaremos por la gracia de Dios la vida eterna. Y si no obedecemos, ganaremos lo que es la muerte eterna. Así de simple, así de sencillo. Está clara que Dios no creó al hombre como un robot programado para hacer el bien, sino que nos dio el libre albedrío para que la obediencia sea una elección por amor a Dios y no por obtener un beneficio de parte de nuestro Dios.
El tema del libre albedrío pareciera un tema bastante sencillo, pero en realidad es un tema complicado y que tiene que ver con otros temas que generan controversia y están relacionados con el libre albedrío. Tenemos un ejemplo, la predestinación. Como adventistas, no creemos en la predestinación como la enseñaba Calvino y que algunas denominaciones la presentan hoy día un poco diferente. Hay algunos versículos de las Sagradas Escrituras que se usan para querer demostrar la doctrina de la predestinación, perdón. Es decir, que algunos son elegidos para salvación y otros para perdición. Uno de ellos está en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y el verso 4, el cual establece lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es cierto que este versículo se refleja a la predestinación, de algunos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios, pero no dice nada respecto a elegidos para perdición. Cuando se trazó el plan de la salvación antes de la fundación del mundo, se decidió que quienes se ajustaran a las condiciones de dicho plan serían considerados como hijos de Dios. El deseo de Dios era que todos aceptaran el plan y al aceptar ese plan fueran salvos todos los seres humanos. Y dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo, acá en su carta a Efesios, está diciendo que toda la vida espiritual del cristiano debe centrarse en Jesucristo. Por lo tanto, en este ámbito debe hacerse la elección y el que se acerca a Cristo es elegido para salvación, así como el que se une a un coro es elegido para cantar. Y por eso es que el propósito de nuestro Dios es salvar a todos los que por fe aceptan o aceptemos a Cristo como su o como nuestro redentor. Sansón, Gedeón, Saúl son algunos, y Juan el Bautista, a pesar de haber sido predestinados para diferentes propósitos, eran los que al final tomaban las decisiones para vida o las decisiones para muerte en sus vidas. Definitivamente el propósito de Dios quería cumplir en ellos. También dependía de las decisiones que ellos iban a tomar. Por más que Dios nos ame y quiera que nos salvemos, la decisión es, o más bien la decisión es nuestra, lo que vamos a elegir. Por más que nuestro Dios nos quiera dar el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. El libre albedrío está inherente a cada uno de nosotros. Jesús mismo pudo haber escogido no morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. No existe predestinación sin obediencia. La palabra no dice, y todo el que esté predestinado, este será salvo. No lo dice así. En Mateo 10:22 el mismo Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la hermana Elena de White lo entendía así. Cuando escribe en su libro Dios nos cuida, en la fecha 5 de agosto, antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se estableció el pacto de que todos los que fueran obedientes
todos los que por medio de la abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios para apropiarse de esa gracia, fueran hijos de Dios. No existe tal cosa en las Sagradas Escrituras de que en su soberanía Dios escoge ciertos individuos para ser salvos. Es precisamente eso lo que plantea Calvino y algunos otros. Recordemos que nuestro Dios no hace acepción de personas para escoger a 2 o 3 individuos para la salvación. Y finalizo con 2 textos bíblicos para reforzar el concepto del libre albedrío. Primera de Corintios 10:12 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en Deuteronomio 30:19-20 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra la que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos dé la suficiente sabiduría para poder hacer siempre o para poder tomar siempre la mejor elección. Que nuestro Dios te bendiga. Hasta pronto.